el día de hoy estamos en una especial edición de Diálogos de Zona Psique. ¿Por qué es especial? Porque el día de hoy vamos a presentar a Héctor Gómez, pero él nos va a introducir acerca de su libro, este libro que es Del malestar de la cultura a la ética del cuidado. Voy a hacer una breve semblanza de tu trayectoria para quien en dado caso no te conozca muy bien. Bueno, él es Héctor Josué Gómez Guzmán, es egresado del Centro Universitario Emmanuel Kant, tiene la licenciatura en Psicología y maestro en Clínica Psicoanalítica dentro de la misma institución. Cursó una maestría en psicoanálisis en la Universidad del Salvador y la Asociación Psicoanalítica Argentina, la APA. Tú has participado también en diversos programas, ¿no?, de Radio UNAM, hablando sobre cuestiones de salud mental, igual conferencias, charlas sobre género, suicidio, amor, y bueno, tienes experiencia también en el área laboral y en el área clínica. También has impartido cursos y seminarios en el Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl, ¿verdad?, sobre bullying y TDAH, ¿no? Y bueno, esa es una breve semblanza porque, bueno, también eres parte del Lapsus de Toledo, España, que es LATE, que es una asociación psicoanalítica y cultural con sede en España, Toledo, España. Y has participado pues en varios escritos, ¿no?, con ellos, que es entre algunos pues sobre feminismo y psicoanálisis, mitología, amor y psicoanálisis, adicciones y demás, ¿no? Pero bueno, es muy interesante tu trayectoria. Hola, muy buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, pues aquí con el gusto de acompañarte una vez más, ¿no? Porque ya es la segunda, ahora con esta Sí, noticia. sí, pues muy contentos de tener esta publicación, porque es una publicación, digo, en la cual pues también me sumo ahí dentro de los coautores, pero es una publicación que dijéramos que hace falta este tipo de publicaciones, porque dijéramos, en la sociedad hay un sufrimiento, ¿verdad? Y ese sufrimiento muchas veces lo canalizan pues hacia muchas tendencias, ¿no? Ya sea alguna sustancia, alguna relación, ¿no?, dijéramos ahí media patológica y demás. Pero precisamente este libro nos habla de esto, del malestar en la cultura, dijéramos como actual, ¿no? Sí, la verdad es que pienso que como tú, o sea, sí coincido, que creo que es una lectura, yo creo que necesaria, ¿no? En el sentido como en el pensar la cuestión actual, ¿no? En la clínica, si bien es cierto, pues bueno, aparte de dedicarme a clínica u otras cosas, pero pues no he dejado esa parte clínica. Y yo creo que también quien escuche, así como tú, pues creo que la clínica con cada paciente nos impone como ciertos retos, ¿no? Y en ese Sí, sentido, cuando hablamos de retos, pues me parece, como yo decía Silvia Blechman alguna vez, ¿no? La clínica es el espacio donde se hacen interrogantes, ¿no?, que cuestionan la teoría, ¿no?, en la cual nos sostenemos. Yo creo y he sido partidario de esa idea, y me parece que surge con la necesidad un tanto de algo mío personal, ¿no?, que me inspira a escribirlo, y otra, pues creo como la importancia en pensar como el tiempo actual, ¿no?, un tiempo posmoderno, en donde pues hay ciertas tendencias, hay claro. como ciertos imperativos sociales, ¿no?, prácticamente dominantes, ¿no?, o sea, como bien lo decía Zuckerfeld, pues van modulando, ¿no?, y moderando pues al sujeto, y pues evidentemente me parece que el tiempo actual logra como enfermar, ¿no?, o presentar sintomatología en los sujetos, ¿no?, y pues que creo que a veces la misma clínica pues se cuestiona, ¿no? Sí, Y en sentido como de, pues no solo el psicoanálisis, ¿no?, sino yo creo que mucho también de lo que hay en la práctica clínica. sí, Entonces, lo veo necesario en ese sentido, y pues es una invitación justamente a ver, porque son textos sumamente interesantes, ¿no? O sea, un poco desmenuzados, ¿no? sí, Porque sí, son sí. como textos que tienen que ver como con una clínica de los que están invitados, otros como a partir pues de la posmodernidad, ¿no? La parte un tanto como virtualona, la parte pues un tanto de estos medios en los que estamos inmersos, y también otras que surgen a partir de la pandemia, ¿no? Que si bien es cierto, pues se escribe prácticamente en periodo casi al final de la pandemia, pues también hay cosas que se mueven y despiertan, ¿no? Mm. Justamente pues en esos tiempos, y que creo que a veces una forma de elaborar pues también
pues es lo que se ve en la pandemia y se vio, ¿no? Claro, y es muy interesante ver cómo tú profundizas, digo, todos pasamos por la pandemia, ¿no? Pero en ese sentido tú lo enfocaste a la escritura, ¿no? Y sobre todo, yo te quería preguntar, eh, ¿qué fue lo que te inspiró a enfocarte a este tema del desamparo? Porque es un tema que a lo mejor no es muy conocido, ¿no? Sí, sí, Charlie. Es que yo creo que van a haber dos temas como puestos ahí, o tres quizás, ¿no? ¿No? Uno es, pues evidentemente a mí me gusta mucho la parte social, ¿no? O sea, independientemente de estudios de psicoanálisis y vea pacientes de una manera individual, como que la parte social a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? O sea, siempre hay algo que me llamó. De hecho, alguna vez pensé en estudiar una maestría en torno a lo social, pues ahora sí que en sociología o algo, quizás era el doctorado, Qué ¿no? interesante. Pero sí me llama mucho la parte social. La realidad es que creo que mucho de lo que pasa también, pues, impacta, ¿no? Voy a decirlo así, moldea ciertos engranes de uno, ¿no? Aparte de lo que uno es, pues también Sí, eso impacta. Dos, pues bueno, el tema del desamparo es muy chistoso porque justo cuando estaba haciendo la tesis de la maestría, surge esta oportunidad de esta como premaestría en Argentina, ¿no? De manera virtual, conocí a Motiva Yacar, ¿no? Que actualmente vive y tiene ahí libros interesantes claro. en torno a lo disruptivo, ¿no? También la da Rubén Zuckerfeld, que trabaja mucho el tema pues, de las bulimias, etcétera. Y prácticamente, pues, en mi tesis yo buscaba, pues ahora sí que referencias sobre cuestión como de suicidio, ¿no? Pero el Ujú. caso nunca habló de suicidio, pero iba por ahí. Y por azares del destino di con Diana Altavilla, ¿no? Que también escribe en el libro. Claro, Diana Tavilla, pues, es una analista que le tira mucho al suicidio, ¿no? Y me pasó su libro, me invita a ella a la premaestría y de ahí, por las áreas del destino, una clase que no pude entrar, me cambió de día y conozco a Pía, sí, ¿no? Que a también María Pía. Pía es una gran tipa y la quiero mucho, ¿no? Sí, Ya sí, la sí, conocí, ya tuve el gusto y pues, es una gran teórica que me claro, inspiró también. claro, Entonces, de las en ese grandes. trayecto pues surge como el tema de que nos damos cuenta que ella y yo tenemos como aportaciones interesantes, ¿no? Y pues mucho como la cuestión de la asistencia, ¿no? O sea, en el sentido, vamos a ponerlo en términos así como muy coloquiales, ¿no? Y la asistencia Ujú. pues implica la cuestión del amparo, ¿no? O sea, es decir, el amparo va a ser como esta posición donde un semejante, ¿no? Pues obviamente acude como un Claro. sostén, ¿no? Va por ahí. Y Ujú. surge como esta idea del amparo y fue como en un primer proyecto como quiero hacer un libro con Pía, pero tanto Pía como yo teníamos muchas cosas que hacer, no se logró. Y ya después viene ahí algo personal mío que pues, no supe cómo elaborar y lo elaboré en la escritura, ¿no? Y justamente creo que eso es lo que inspira como esa parte de la escritura, ¿no? Como esta posición mía en donde no hay una posibilidad de elaboración, Ujú. y que creo que mucho de lo que ha hecho o hecho en torno a las cosas que me pueden pasar, evidentemente es como escribir, ¿no? Entonces surge esta escritura, de lo social que es algo que me gusta, ¿no? Y evidentemente para no aventarme solo, lo que hice fue, porque también mi pensar es, pues invito gente, ¿no? O Ujú. sea, el sentido como de invito gente, se apuesto con ellos y sé que son buenos, ¿no? En el sentido como de creo que es una propuesta interesante y se da, ¿no? Y con ese sentido, pues se hace este libro que creo que trae, vuelvo, cosas interesantes. Vendrá un tomo 2 el otro año, ¿no? Prácticamente ya lo tengo ahí en la mano. Y surge en Sí, ese sentido, Charlie, como en el interés como lo social, ¿no? Porque creo que la clínica confronta, me gusta, y evidentemente la cuestión del desamparo. Ahora, ¿por qué me fui sobre el malestar en la cultura? Pues porque pienso que el malestar en la cultura, a pesar que es un texto que pues va, ¿no? O sea, ya casi para básico, el sí, centenario, digo, faltan 2 años, sí, ¿no? Se sigue leyendo como un texto que me parece como actual, claro, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que fue como una forma de amparar lo social con lo que me gusta, sí, la parte de la posición como del amparo, ¿no? Como la clínica necesita, claro. pues, analistas que se coloquen, ¿no? O sea, porque Y quizá ahí me se van a ve, escuchar ahí, ¿no? y ahí se ve que Algunos, el desamparo, bueno, es que el desamparo en la, bueno, el malestar en la cultura pues siempre va a estar, porque no es como un tema de moda ni nada, ¿no? Por eso es como siempre vigente, ¿no?
El desamparo entendido como un sentimiento de desprotección, ¿no? Que acompaña esta sensación de ser vulnerable, estar en soledad, tristeza, pero en una constancia, que es constante en la vida del sujeto. Eso es lo que se define como desamparo, ¿no? Porque a lo mejor muchos no lo han entendido, y es como esa definición, ¿no? Que es como una especie de adherido a nuestra vida, ¿no? Sí, quizá como palabras más sencillas sería como un estado constitutivo, ¿no? O sea, es un estado Ajá. constitutivo, ¿no? Porque pues evidentemente viene el desamparo evidentemente biológico, ¿no? La parte pues un tanto de un desamparo pues, material, porque uno no puede darse a sí Sí, mismo, ¿no? Uno exacto. motriz, porque pues ni la motricidad nos da para librarnos de lo que se siente y el niño no entiende, ¿no? O la mente infantil de primeros años no se entiende y pues evidentemente coloca el desamparo psíquico, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues el único que entiende es el semejante, ¿no? Por eso quizá ahí desde la cuestión de un desamparo psíquico se puede decir que el yo es otro, ¿no? Y no, o sea, no al estilo muy lacaniano quizá, Sí, ¿no? Sino el otro asiste porque entiende en el supuesto lo que le pasa al niño y pues evidentemente viene a sostenerlo, así es. ¿no? Sí, es muy cierto eso que dices, ¿no? Siempre, bueno, en la actualidad como que se tiene prohibido como hasta sentirse mal, ¿no? Así que, ¿por qué estás mal? Tú tienes que ser feliz, ¿no? Y piensa, como el famoso, ¿no? Piensa positivo, ¿no? Pero no se acaba con esto, es decir, la guía del terapeuta es indispensable para las personas que tienen o que tienen constituido un desamparo, ¿no? Ujú. Sí, y el punto es también, ¿no? Pues a partir del desamparo como sujetos, más allá de analistas, pues es también cómo afrontas con el otro, ¿no? La posición subjetiva que también trae, ¿no? Sí, Y quizás es muy complicado porque yo, si bien es cierto, a lo mejor puedo entenderte a Lacan, no soy partidario de leerlo mucho, pero pues también hay ciertas prácticas, personas en prácticas ortodoxas que son como de, pues si el sujeto necesita una palabra, incluso como de sostén, pues no decir algo, pues me parece que también es como sí, dejarlo ahí pues en un tiempo en donde claro. pues prácticamente no hay un sostén, ¿no? Y creo que es una apuesta para cuestionar si actualmente, ¿no? La posición de un analista, me parece, debe de apostar como un sostén, ¿no? Sí, Y que creo que eso incluso es con una palabra, ¿no? Con un gesto, etcétera. Uh-huh. muy cierto, ¿no? Que, bueno, si referimos un poquito a Lacan, pues dirá que toda demanda, pues es una demanda de amor, ¿no? En el fondo. Y en el desamparo existe esto de forma inconsciente, o sea, no lo ve, no lo llega a ver el sujeto. Es por eso que necesitamos siempre la ayuda de un terapeuta, ¿no? De un psicoanalista. Y bueno, como te decía, también estamos rodeados de publicidad en la que te dicen tú tienes que disfrutar el placer, el sentirte bien, ¿no? Si alguien se siente mal, pues como que no, lo aislamos socialmente, ¿no? Y eso es Uh-huh. también otro de los, ¿cómo te diré? Clichés, ¿no? Que están muy establecidos socialmente de que la psicopatología como que no debe de ir, ¿no? En lo social, como que la excluimos. Pero yo digo que antes de excluirla tenemos que comprenderla, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Sabes, sí, justo, pienso que es necesario escucharla, ¿no? Porque quizá, pues eso patológico no es patológico, ¿no? O sea, me haces pensar, ¿no? A lo mejor es simplemente un sujeto que pues necesita una palabra, un sostén, no por eso hay una patología, ¿no? Me haces pensar eso y que creo que es necesaria, pues sí, la apuesta, y justo es algo que hablaba en Claro. una clase, pues, ¿no? Cuando retomamos a Brownstein, que también pues en este año falleció, ¿no? Sí, sí, sí. Gran En este autor, libro ¿no? sí, de psicología, ideología y ciencia, ¿no? Como el imperativo del psicólogo social, ¿no? O el imperativo social del psicólogo a partir de la psicología académica que ahora se enseña, pues es como ver patologías, ¿no? Y me parece que no siempre va por ahí, pues, o sea, Pues no es como me parece que... diagnosticarlo, ¿no? No es como Sí, etiquetarlo, ¿no? Pero sí, sí, me refiero a que, bueno, actualmente se tiende, ¿no? A etiquetar y demás, pero el psicoanalista pues debe de tener la función precisamente de no etiquetar, ¿no? De comprender o hacer comprender al sujeto, ¿no? Su propio escuchar, ¿no? padecimiento. Exacto.
escucharlo, entenderlo, pues, no sé si entender, acompañar, ¿no? Sostener, porque la realidad es que, digo, también ahí lo vas a ver, ¿no? Pero en algunos textos, pero en un punto también la realidad es que, por ejemplo, algunos textos, y lo vimos en pandemia, hubo pérdidas, ¿no? Entonces también eso es Sí. justamente como darle lugar, me parece, como al sujeto doliente, ¿no? Ujú. Y que pues evidentemente es una apuesta en arropar. Por eso el título es bien interesante, ¿no? Porque es Sí. como del malestar de la cultura actual, ¿no? Arropando el sufrimiento. Sí, interesante porque arropar es como justamente, como, a mí me gusta este término como de acunar, ¿no? Como justamente como de abrazar, como de acompañar, como de sostén, ¿no? Y es Ujú. interesante porque pues yo creo que yo soy partidario de una clínica así, es decir, que arrope, ¿no? Que acune, que en un punto sostenga, que pues más allá pese a lo que la sociedad diga, ¿no? Como de, ay, es que esto, la Sí. patología, etcétera, pues es darle un lugar al Claro. sujeto ahí, ¿no? Y que se haga cargo de sí, sí, independientemente de lo que diga digamos, un ente social, ¿no? Ujú. Pero Exactamente. que en un punto, pues, él tenga pues sí, tenga voz en eso, ¿no? O sea, eso es como, Y es bien como lo importante eso que interesante. dices, ¿no? Darle voz a quien no tiene la voz, porque todos estos padecimientos o la gente que está en sufrimiento, ¿no? Por lo regular lo que busca de alguna forma es ser escuchados, ¿no? Y este arropamiento que dices, pues qué mejor hacerlo de una forma, dijésemos, profesional, ¿no? Analítica, ¿no? Sí, pues, ¿no? O sea, la apuesta es ahí como afinar la escucha, creo yo, sostener la mirada, ¿no? Y pues a veces tener tacto, ¿no? O sea, y el tacto no tocas, es decir, no físico, pues necesariamente, ¿no? Sino en un decir, ¿no? También creo que es muy importante, Charlie, porque también a veces hay intervenciones como muy duras, a veces son necesarias, no lo niego, ¿no? Pero también pienso que hay palabras que se pueden como un tanto matizar, ¿no? Ujú. Yo soy como partidario y creo que también se trata, ¿no? Del tacto con aquel que pues viene en una posición donde necesita un sostén, ¿no? Sí, sí, es muy Y en cierto. un tiempo complicado, ¿no? Como Ujú, que a ujú. veces se quedan anclados en ciertas palabras, ¿no? Y en esa cuestión es como, bueno, refieres a matizarlas, a darles como otro sentido más, más abierto, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es decir, me parece que es como usar una palabra de César Botella, ¿no? Que esas palabras ayuden a figurar, ¿no? En el psiquismo, ¿no? Figurar entendido como aquello que le permite entender para que pueda como establecerse con un lazo dentro del psiquismo, ¿no? Y Sí, evidentemente pues, puede haber una representación pues ya con una carga de afectividad o de energía y que pues no perturbe, ¿no? O sea, la realidad es que claro. muy a la plancha, ¿no? Cuando hay energía libre, pues está la angustia del ataque al yo, ¿no? Y entonces por eso uno Sí, sí, sí. viene, ¿no? Y luego súmale eso, y por ejemplo en mi texto de balconeo, ¿no? Pero cuando hablo como de la apuesta, ¿no? De una salud mental comunitaria, ¿no? O sea, como también hay instituciones que no alcanzan, ¿no? O sea, lo vemos en las prácticas en donde a veces pues, las sesiones son de 10 minutos, pero es Sí, porque es cantidad, ¿no? Que te lo demandan. Y a lo mejor puede ser suficiente, puede ser que no, ¿no? Tampoco creo que hay que, ay, pero creo que también eso vuelve como al sujeto que está operando ahí, ¿no? Quizá como a veces hacer muy pues, mecanicista, como, ¿no? Como despegarse de cierta cuestión humana, que yo creo que lo humano pues es lo que nos hace comunidad, ¿no? sí. Sí, y ahorita pues me quedaba pensando en esto de la cultura, ¿no? El ser parte de una cultura, también ya decía Freud, es inhibir ciertos impulsos, ¿no? O pulsiones, y esto genera tarde o temprano angustia, ¿no? O malestar Ujú. precisamente, ¿no? Y esa cuestión en la época actual pues está aún más ensanchada, por así decirlo, ¿no? Incluso hasta nos refugiamos simbólicamente con una máscara virtual atrás de un teclado, ¿no? Estas cuestiones ya más, pues, de contacto virtual, por así decirlo. Ujú, ujú, ¿no? Y fíjate que no es el problema, yo pienso, Charlie, ¿no? Porque como decía Bellacar, hace rato que hablaba de él, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando das una terapia o un curso en línea, pues no es un curso en línea, ¿no? No es lo mismo eso hacer presencia virtual. O sea,
yo creo que está bien siempre y cuando pues también haya presencia, ¿no? Porque justamente, pues ya ves que lo dice Freud ahí en una nota, ¿no? Que es la que más me gusta de Tres Ensayos, ¿no? La de la abuelita y el niño, ¿no? La de tío o tía, ¿no? Háblame porque tengo mucho miedo, ¿no? Porque está muy oscuro y la tía ves que le dice, ¿y de qué sirve que te hable? Pues si no me ves. Y el niño le dice, ¿no? Pues cuando alguien habla hay más luz. Yo creo que eso es de lo que se apuesta, ¿no? La apuesta es esa, la presencia, ¿no? Exacto. Si bien es cierto, sí hay refugio no virtual, yo creo, pienso, ¿no? Y uno de tus textos va por ahí, ¿no? Porque tú hablas de lo virtual. Así Pero es. también pienso que en un punto el problema es si se ejerce una presencia o no, ¿no? Y qué tipo de presencia también puede pensarse, ¿no? Con Sí, respecto a lo que no está ahí. Y pues esto impacta a nivel clínica, porque también pues cuántos de nosotros empezamos a dar clases, también ahí, por ejemplo, consultas en línea, ¿no? Y en un punto desde esa cuestión sería preguntarnos la posición del amparo, ¿no? En línea, sí, ¿no? sí, eso Alcanza, no alcanza, la intervención alcanza, no alcanza, apaga la cámara, no la apagas. O claro. sea, yo creo que ahí es en donde uno tiene que buscar lo que el paciente demanda en cuestión como de sostén, ¿no? Me parece. Y es algo que menciono, por ejemplo, a mis pacientes que cada caso es totalmente único, ¿no? O sea, no puedes aplicar algo que sirvió para un caso para otro. Entonces, generalizar pues es bien, bien complicado, ¿no? Aquí la cuestión de lo virtual es que es como una tendencia, no significa que a lo mejor todos lo hagamos, ¿no? Pero pues sí se ha visto mucho esto de que en la pandemia pues nos refugiamos mucho en todo esto virtual, e incluso todo esto de buscar pareja y demás. Nosotros que ya tenemos pareja o que ya tuvimos pareja y en ese sentido no le vemos mayor problema, pero las nuevas generaciones que están en no, en esta búsqueda de pareja sufrieron más ese aspecto, Ujú, ujú. ¿verdad? Sí, ¿no? Y más porque pues los tiempos, ¿no? Muy Sí, a la Bauman, ¿no? En el amor líquido, ¿no? En como de donde pues sociedad líquida, prácticamente entonces ya sí, no claro. hay nada sólido, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque pues no hay sostén, o sea, todo es muy precario, ¿no? Y pues cuando yo pienso que el amparo no debe ser precario, ¿no? O sea, es la realidad, Ujú, ¿no? O sea, el que te ampara debe de estar en casi todo momento, ¿no? exacto. Sí, aunado con todo lo que suma la sociedad, ¿no? Angustia, todo esto del estrés, ¿no? Laboral, estrés familiar, toda esta cuestión, pues se va juntando, ¿no? En algún momento pues tiende a salir o proyectarse, ¿verdad? Tenemos ahorita 3 minutos para hacer un breve Sí. corte. Entonces, si gustas, continúa. Sí, Charlie, pues más bien una invitación, ¿no? Quien vea el libro, pues, quien vea este programa, pues se interesa en querer, pues, interesarse por la lectura, ¿no? Creo que es Sí, como el principal motivo. La realidad es que, pues, es un proyecto que creo que nace a partir, pues como todo, ¿no? De aquellos que hacemos clínica y que nos preocupamos como por proponer, ¿no? Y que nos sorprendemos con la clínica y que a veces sí, cuestionamos, ¿no? La realidad es que son 12 textos, ¿no? Si no me equivoco, a grosso modo, pues hay varios, ¿no? Vuelvo a un poco, están ordenados como a la cuestión postmoderna, ¿no? Virtual. Viene la parte de pandemia, vienen como unas cosas más vistas desde la clínica, ¿no? sí. Desde una perspectiva social mía, desde una perspectiva de las autolesiones, por ejemplo, de Diana, y pues bueno, ¿no? Y el spoiler, pues quizá es que termino con el texto de amor, ¿no? Me encanta a mí el nombre, ¿no? De ese capítulo y es, ¿no? Pues, amor en tiempos de desamparo, ¿no? Es con Ah, ese sí, texto con el que cierro, me encanta ese título que sí. inspira al título del tomo 2, ¿no? Que ya lo tienes a la mano, casi, casi ese, ¿no? Lo puedo también spoilear, pero yo creo que lo podemos dejar ¿no? Yo creo que para otra cápsula, ¿no? Para otra cápsula, ¿no? Entonces, es la invitación Sí, pues justamente a escucharnos, ¿no? A leernos, porque pues no solo somos mexicanos los que escribimos ahí, por estos es bien lazos a importante eso, distancia, sí. Argentina invito está a tres también, ¿no? personas argentinas, ¿no? Sí, Entonces el interés también es que pues de que el libro llegue a Argentina, ¿no? Y eso es exacto. súper interesante.
Entonces, pues ese es el interés de Charlie, ¿no? De esto. Sí, Y sí, pues es muy gracias. interesante Ajá. todo este texto y pues los invitamos a adquirirlo, ¿no? Eh, Desde el inicio se ha estado pasando la portada del libro para que lo identifiquen y lo puedan comprar en la editorial Diván Negro, que es una editorial especializada en psicoanálisis. Bueno, regresamos Excelente. entonces. Bueno, ya estamos de regreso en este breve corte, ¿verdad? Sí, les hacíamos hincapié en que pues adquirieran el libro. El libro es una publicación de una suma de esfuerzos de psicoanalistas de aquí de México y psicoanalistas argentinos. Bastante destacables todos, ¿no? Y la editorial es editorial Diván Negro, que es una editorial que se especializa en publicaciones de psicoanálisis, que es muy interesante todo lo que publican, ¿no? ¿Cómo ves, Héctor? Sí, en general, creo que el Diván Negro es una editorial aparte de mexicana. Sí, Creo que lo que le apuesta es a los escritos mexicanos, ¿no? O sea, sí, creo que eso es algo interesante. Porque, pues bueno, pues es la apuesta que en el país hay mucho que decir, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Argentina, que hay mucho también y son muy buenos, no lo niego. sí, muy También buenas. creo que hay mucho que decir, ¿no? De los que hacemos clínica en México. Pues creo que la apuesta y la difusión que ellos tratan de hacer es por esa vía, ¿no? Como en hacer voz, justo, ¿no? Pues de lo que se puede decir desde nuestra clínica, ¿no? Sí, Nosotros que somos mexicanos y que vuelvo al tema, no es lo mismo una clínica, pues, quizás Ciudad de México, de alguien que está en Chilpancingo, por ejemplo, ¿no? ujú, De quien escribe, por ejemplo, Sadie, ¿no? Que está en sí, Chilpancingo y está en Guanajuato, pues no es la misma clínica y pues evidentemente pues el impacto de cada sujeto es distinto. así es. Pues creo que en ese sentido es interesante la apuesta del diván, ¿no? Pues en difundir, pues a grosso modo, a nosotros los mexicanos, ¿no? Yo le dije que era alguien argentino iba a estar, me dijo que sin tema, entonces pues más que nada es por agradecimiento también al acercamiento que he tenido, ¿no? Con la Cierto. gente argentina, Charlie, Sí, ajá. sí, cierto. Pues también yo me encuentro muy contento pues de participar, de colaborar también en el libro. En algún momento también estuve en Argentina impartiendo alguna conferencia y es muy agradable compartir con ellos este espacio, ¿no? Ellos llevan una tradición totalmente grande, ¿no? En el psicoanálisis, pues precisamente por los escritos de Jacques Lacan, entre otras cosas, ¿no? Jack Alan Miller, ¿no? Ujú, ujú. Sí, y más analistas, ¿no? Que radicaron y grandes ideas. Y a mí me encanta Silvia Bleichmann, por ejemplo, Ujú. ¿no? Claro, claro. ¿No? Hugo Lerner que aún sigue, Benjacar que está, ¿no? Zuckerfeld que sigue, ¿no? Ujú. Creo que hay como, o sea, sí hay renombre allá, Sí, 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 es toda ¿no? una tradición, ¿no? Y hay como grupos, ¿no? También en los cuales muchos dicen, ya estamos como que un poquito hartos del psicoanálisis y otros que lo reinventan se meten de lleno, ¿no? Sí, ¿no? Y eso es interesante. Entonces, pues creo que la apuesta de los que me invitaron, pues radica en eso, ¿no? Como de proponer, como pues de escribir lo que nos deja la clínica, ¿no? Y es interesante porque bueno, yo creo que cuando los invité, ¿no? La apuesta era justamente como también aprender de ellos, ¿no? Y también creo que ellos aprendan de acá, ¿no? Porque creo que, Exactamente. así que como dice Silvia Bleichmann, ¿no? No es lo mismo tener, ¿no? Una representación de diversidad a diferencia, ¿no? O sea, creo que hay diversidad en la clínica porque abre las aristas, ¿no? A decir, hay una diferencia porque sesga, ¿no? O sí o no. Exacto. Entonces creo que la apuesta va más como por el lado de la diversidad, ¿no? En donde pues evidentemente pues aprendamos de ellos a partir de la clínica, dejémonos enseñar y pues también ellos, ¿no? Pía también es partidaria como de aprender de uno, ¿no? Yo que ya la conozco y la trato, Sí, sí, sí. es, creo Tiene una que buena trayectoria ella. Sí. sí, y los argentinos pues creo que también nos enseñan, ¿no? Y nosotros Muchísimo. claro, podemos darles algo ahí Claro. de que aprender, ajá. Sí, todos, bueno, aprendemos uno del otro, ¿no? Y esa cuestión es bien importante. Yo retomando un poquito aquí, vamos a proyectar en algún momento parte de la, por si quieren adquirir el libro, en donde se pueden ubicar para hacerlo, ya sea de transferencia electrónica o así, ¿no? Y Uh-huh. bueno,
¿Te parece bien si abordamos un poquito de la cultura, sobre la cultura? Total, Charlie. Sí, en sí misma, bueno, la cultura pues tiene ya esto del que te decía de lo angustioso, ¿no? Esta cuestión de limitar las pulsiones pues hace que de cierta forma suframos, ¿no? Como sociedad. Y en este sufrimiento pues aunado a la cuestión laboral, que también es otra parte bien interesante porque lo laboral de alguna forma tiene que ver con Eros, ¿no? Pero Eros al fin de cuentas se enfrenta a la necesidad, ¿cierto? Ujú, ujú, Y eso es ujú, lo que ujú. en algún momento pues hace que todo esto cree un colapso, ¿no? Ujú, ujú. Sí, ¿no? Y es interesante esta parte como cultural, ¿no? Porque ahí siempre cuando daba cursos, ¿no? A nivel, pues obviamente laboral, entre el lado A de Héctor es pues la parte laboral, ¿no? Sí. Recursos humanos, cosas, pero trato de que sean humanos, no inhumanos, ¿no? Está el lado B, ¿no? Donde se apasiona todo este lado. Pues evidentemente cuando hago una capacitación hablando siempre está la gran cita de Marx, ¿no? Pues pareciera que el hombre viene a colocar cosas en el mundo, pero pues el mundo es quien moldea la subjetividad, ¿no? Del ser humano, o sea, ya Exacto. estamos insertos prácticamente pues en un mundo en donde ya hay una cultura, ya hay ciertas cosas establecidas, ¿no? Otras que pues, no quizás están tan establecidas, pero se cuestionan, ¿no? Sí. Y es interesante porque justamente desde ahí también se moldea, ¿no? Y se nos transmiten, ¿no? O sea, la palabra muy en psicoanálisis sería la transmisión, ¿no? De estas cosas, más aparte todo lo que uno vive, ¿no? En el transcurso de la vida, ¿no? Y cómo pues la cultura, a expensas como de garantizar cierto orden, pues el sujeto tiene que postergar, ¿no? O incluso como reprimir Así es. algo que es placentero y pues que en un punto pues evidentemente pues va a generar a esto en el sujeto y pues el sujeto qué va a hacer, ¿no? Eso es bien interesante. Sí. Y ahí, por ejemplo, el texto de Varinia está buenísimo. La verdad es que cuando yo lo volví a leer, está buenísimo, ¿no? Porque aparte de tomar a Freud, ¿no? Hacer ahí un ligue con Nietzsche, Sí. toma a Marcuse Herbert, ¿no? Y Marcuse Herbert tiene un texto buenísimo, que lo recomiendo, que es el de Eros y Civilización, Ah, sí, sí. ¿no? Sí, es Es un buenísimo clásico. ese texto, ¿no? Y Marcus es rudo porque también le hablaba al Adorno, ¿no? Y al Marsheimer, no me acuerdo su apellido, pero esos que hacen el librito de la dialéctica de la ilustración, Ah, ya. ¿no? Max Horkheimer, ajá, sí. Entonces es bien interesante porque justo la parte cultural, pues cómo arroja, ¿no? A partir de garantizar una permanencia, ¿no? De ciertas cosas, pues digámoslo como que se le transmite a un sujeto posturas incluso como muy firmes, ¿no? De renuncias o de seguimientos, pues, ¿no? Por ejemplo, los ideales, Sí. pues, evidentemente imperativos, ¿no? Por ejemplo, lo que se podría trabajar y pensar, ¿no? De las de cuerpos delgados, ¿no? Las juventudes que, pues, obviamente ya estás ruquillo que no se ven tus canas, usa just for men, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Como también en un Cómo punto impacta, van, ¿no? Sí. pues, impactando, influyendo en el sujeto, ¿no? Y pues Fíjate también, que es muy cierto eso, ¿no? Ahorita que me hiciste acordar una frase que dice, el mundo es un lenguaje y no una colección de objetos. Y a veces el ser humano se incluye dentro de esos objetos, con todo esto que dices de la apariencia, el outfit, el cómo me ven los demás, ¿no? Esta frase es de Julian Reynolds y se me hace muy interesante abordarla, ¿no? sí, total, ¿no? Y entonces se desubjetiva, ¿no? Así como lo trae Charlie, es como cosificar, ¿no? Y la pregunta es: ¿y dónde queda el sujeto? ¿No? Y entonces, ¿en dónde queda Exacto, el sujeto? ¿En dónde queda, me parece, como el sufrimiento, el dolor, ¿no? así es. Y pues es volver al tema como de, pues, rescatemos eso, ¿no? Porque evidentemente, pues, hay que hablar del dolor, o sea, del sufrimiento que causan la cultura, ¿no? Las Muy cierto, instituciones, muy los cierto. tiempos, ¿no? Como que la La sociedad institución familiar. evade el dolor, ¿te das cuenta? Como que la sociedad dice, la vida no debe ser dolorosa, pero el dolor es parte del humano. Y eso nos enseña el psicoanálisis, a convivir con el dolor y no transformarlo en sufrimiento, que eso ya sería como algo inconsciente, ¿no? Ujú, ujú.
sí, o sea, creo que es inherente, ¿no? La experiencia del dolor, ya es que lo diría Freud en el proyecto, Sí, ¿no? O sea, 1890 y tantos, y pues como la experiencia del dolor es necesaria, ¿no? O sea, si anulas el dolor, me parece que anulas las demandas, ¿no? exacto. Y la asistencia, por tanto, ¿no? Creo yo. Ujú. Así es. Entonces, en esa cuestión, pues el hombre humano, el hombre moderno, se encuentra en esa cuestión de desamparo por muchas cosas, muchas aristas. Entre ellas también, y que tú lo viviste, es esto de los migrantes, ¿cierto? Los migrantes también tienen esta cuestión de desamparo porque están yendo de un lugar a otro, su proceso o su complejo de identidad empieza a ser más y más grande, el no confiar también en las personas, ¿cierto? Total, ¿no? Sí, el tema como del ajeno, ¿no? O sea, ¿no? Y cómo el ajeno puede volverse, pues ahora sí que como también lo va a decir Freud, ¿no? En este texto del yo, la psicología la psicología de las masas y el análisis del yo, ¿no? O sea, Exacto. cómo también el otro funge como objeto, como ideal, como auxiliar, como enemigo, ¿no? Ujú, Y eso es bien interesante también, ¿no? Porque justo es el tema de la migración, ¿no? Cuando yo estuve trabajando pues evidentemente en el albergue, ujú. pues es como, pues sí, o sea, uno no tiene un lugar en donde estar, no tiene cómo vivir, ¿no? O sea, es como regresar, me parece, en cierto momento y revivir el estado de desamparo constitutivo, ¿no? Porque Claro. no tienes quien te asista, ¿no? No tienes, por ejemplo, los recursos incluso para comer, tú no te lo puedes dar, ¿no? O sea, en ese Es bien sentido. importante, ¿no? Y creo que esto está más en boga cada vez. Se ven más noticias de esto de que pues hay más inmigrantes. Y esa cuestión no se debe simplemente a que su país esté mal, sino que son cuestiones en las que el individuo quiere progresar. Muchas veces quiere cambiar el estilo de vida que ya lleva, ¿no? Y en ese sentido es bien complicado entrar en un país totalmente desconocido, una lengua desconocida, leyes migratorias muy fuertes, ¿cierto? Y más que leyes, Charlie, lo que yo me daba cuenta, pues las instituciones que ejercen las leyes, Ujú. ¿no? O Sí, por sea, porque desgracia. también ahí es bien interesante poder hacer, me parece, como un análisis, que yo creo que ahí nos podemos acercar justamente a Derrida, ¿no? Tiene un librito hermoso que se llama Fuerza de Ah, Ley. sí, sí. Buenísimo ese libro, ¿no? Y si lo juntamos con otro que se llama, Muy bueno. es uno de Amororto, ahorita paso el dato, ¿no? Cuando pone es una filósofa, pero cuando justamente coloca el tema de la justicia y del poder, pues es bien interesante, ¿no? Pero a lo que voy también con lo que digo de las instituciones, porque lo vi, es como la gente o la institución, ¿no? Hace uso de la fuerza, Sí, ¿no? Para poner como, digámoslo, en veracidad la ley, ¿no? O sea, es decir, necesito fuerza al aplicar la ley, porque si aplico ley sin fuerza, lo va a decir Derrida, ¿no? Pues es algo que va a hacer que se van a pasar por el arco. Pero si aplico fuerza sin ley, pues sí, sí, sí. obviamente eso es tiranismo, ¿no? Exactamente. Entonces, es interesante porque las instituciones migrantes, ¿no? En un punto, pues lo que hacen es eso, es coercionar al sujeto, ejercer el poder, no hay justicia. Exactamente. ¿No? Y evidentemente hay leyes que sí no se aplican o sea, hay leyes que no se aplican, pero toda ley es aplicable al sujeto, ¿no? O sea, estas no, Y ahorita como no están que, guardaditas. claro, y como que todas favorecen al sujeto que está, dijéramos, ubicado ya, establecido, pero no hay leyes que protejan al 100% al migrante, ¿no? En esa cuestión, digo. Exacto. Y de ahí pues deviene mucha angustia. En esa cuestión, recordando también un poco al mismo Freud. Freud también fue un migrante, ¿verdad? Tuvo que huir de las fuerzas de Adolf Hitler, que incluso hasta tuvieron presa a su hija, Anna Freud, durante algunos días, y él pudo refugiarse en Estados Unidos. Ujú, ujú. Sí, o sea, en un punto, y pues lo que decía, creo, ¿no, Charlie? En alguno de por el primer programa, y creo que en uno de los textos de Lapsus, ¿no? Y pues que creo que todos somos, pues, en cierto sentido, migrantes, ¿no? Sí, Porque pues en un punto migras del vientre al mundo real,
¿no? exacto. Migras de la teta al biberón, Y de un mundo migras del acuoso, ¿no? También pañal, migras del a pañal al calzoncito, ¿no? Migras pues de la infancia a la adolescencia, o sea, en un punto es que creo que somos seres migrantes también, ¿no? claro, Migrando. O sea, ese es que mi ahí, pensar. incluso hasta recuerdo las referencias de los aztecas, ciertamente que decían que éramos como serpientes porque nos quitábamos esa piel, ¿no? Y renovábamos. En ese sentido, pues, es como lo que tú comentas, que siempre estamos migrando de un estado a otro, ciertamente. Total, total, ¿no? Y ya el texto es de Miriam Roubaud, ¿no? De Alon, que es El poder de los comienzos, es un ensayo sobre la Ah, sí. autoridad, ¿no? Para complementar justamente como esto de acá, y pues sí, o sea, la realidad es que pues así como somos seres migrantes y migrantes, pues también lo vemos, ¿no? Migramos de amores, ¿no? También. Migramos, pues, o sea, la realidad, ¿no? De labores quizá de trabajo en oficina a casa, ¿no? Migramos de institución en institución porque pues una no me cuida o no me da la cura que a lo mejor necesito o demando, ¿no? Así Entonces, en es. un punto, por eso creo que todo eso genera un sufrimiento y me parece que arroja, ¿no? Al sujeto como en un estado donde el amparo, pues ahora sí que el desamparo constitutivo, pues está como a flor de piel, ¿no? Y está la angustia y es porque ya lo viviste, ¿no? Y justo lo que vas diciendo fuera de inhibición, síntoma y angustia, que de se articula la parte del desamparo, ¿no? Que es interesante también, porque en las obras de Amor Roldú Ujú. aparece como desvalido y por Ballesteros sale como desamparo, ¿no? Pero se complementan súper bien, pero sí implica algo teórico y clínico a veces, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, esta cuestión de desvalimiento es cuando ya me parece a partir de la posición del desamparo, cuando ya no hay alguien que te ampare, que te sostenga, pues el sujeto se siente arrojado, ¿no? Sin recursos. Yo creo que ahí ya viene el momento del desvalimiento, Ujú. ¿no? Y justo creo que a lo que voy es que me parece que todo esto cuando uno pues nace, ¿no? Al fin y al cabo hay tres órganos que se habilitan, ¿no? Los pulmones, ¿no? Pues obviamente las cuerdas vocales, porque el grito, ¿no? Y Ujú. evidentemente pues el corazón puncha, ¿no? Entonces imagínate si eso se revive cada momento, en cada circunstancia y anularlo, pues es Sí. como ponerse al límite, ¿no? Entonces por eso creo que uno siempre está en ese lugar porque cuando pasa algo, por ejemplo ahora que tembló, ¿no? En México, creo que el 12, el día de Sí, la Lupita, ¿no? sí, creo que O sí. sea, la angustia, ¿no? Ujú. O sea, y la Sí, por el taquicardia, recuerdo que ya tenemos de todo eso, claro. y córrele, o sea, son todos esos como estados, ¿no? Otrora, en donde pues uno vivió el desamparo, ¿no? Sí, sí es muy cierto. Y yo te iba a preguntar, en, en estos tratamientos en los que hay personas que tienen desamparo, sí existe una cura. Dijéramos, esta cura, ¿cómo es o cómo está enfocada? Es interesante. A mí me parece que es como con la posibilidad de hacer al sujeto y de ver al sujeto sostenido. O sea, es decir, por ejemplo, ¿no? Claro, Se me ocurre como con dos cosas. Por ejemplo, en el caso, hay un libro, el libro este del caso de amor de Andrew Fumanter, que es un librazo, sí, sí. pone algo bien interesante, ¿no? Un paciente que pues también surge algo de un fallecimiento y ella le dice, ven, vamos a caminar en su espacio, en su horario de sesión, ¿no? Ajá, Súper interesante, porque ella después dice, esto del psicoanálisis no está prohibido, pero tampoco está vetado, ¿no? Y se fue. claro. Y a lo mejor era lo que necesitaba el sujeto, ¿no? O sea, no, o sea, sí hablar del dolor no en el espacio, pero vamos a hablarlo al aire libre, Ajá, ¿no? cambia, Entonces, ¿no? ese es un punto. Yo pienso que la orientación de la cura en el tema como de asistir al otro, pues es en eso, ¿no? Como en buscar una posición ética de respeto del dolor, ¿no? Del otro, Ujú. pero también me parece como que asistiendo, ¿no? Y vuelvo, la asistencia puede ser una palabra, un gesto, un abrazo, ¿no? Porque hay pacientes, hay un niño chiquito en una sesión, cuando le di devolución, me acuerdo que me abrazó, porque en el consultorio de niños está la mesita chiquita, como cuando somos niños, ¿no? Y Sí, la sí. sillita. Y se levantó y acabó la sesión y me abrazó. Y pues obviamente, no lo abracé exclusivamente, pero sí es una correspondencia al abrazo, ¿no? Ujú. O sea, en ese sentido creo que esa es la cuestión, ¿no? O sea, Que muchos dirían que pues esta
mal visto en el psicoanálisis, ¿cierto? Sí, sí, y por Era, ejemplo, algo que vi en la jornada, para ejemplificarlo, es un caso que a mí me conmovió, ¿no? Y ahí se va a ver la posición de desamparo que uno vive, que sí, vivió, ¿no? Era una niña venezolana, llega a México con la mamá hace 5 años, ajá, ¿no? Y pues la mamá, el papá se queda trabajando desde Venezuela, ¿no? Porque aparte trabajaba lejos, entonces cuando llegan a México, pues la mamá ya venía como con una enfermedad grave. Y órale, pues después de 2 años, 3 años de estar en México, la mamá fallece. uh, Pero curiosamente fallece terrible, en la cama donde duerme con su hija. no, pues qué terrible, Entonces, la niña tenía en ese entonces 5 años, ajá, 4. Entonces, imagínate la escena de no entender por qué la madre no se levanta, sí, 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 es ¿no? terrible, Y que después viene la pandemia, el padre quería viajar a México y resulta que le dicen no hay vuelos por pandemia y cuando hay vuelos pues se le vence el pasaporte, sí, 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 todo le pasa, ¿no? Alarga el tiempo de no estar acá, la ajá, niña se queda con la tía y con la abuela. Total que el padre viene para hacer el trámite porque la hija ya está legalizada, ¿no? Ya tenía su residencia permanente claro, y llegan al albergue, ¿no? Para hacer y ayudar al papá. Entonces, en un momento se vienen los haitianos, tiene una diferencia la niña con una haitiana, ¿no? Y cuando yo voy al área en común y la niña, porque tuvieron un conflicto y se pegaron y fue como de voy a hablar contigo, ¿ven? ¿No? Y fue como después ella ponerse en la posición de es que si mi mamá hubiera estado aquí me hubiera defendido, es que mi mamá me prometió ir a ver al hombre araña, y la posición del otro que ampara y que cuida, ¿no? sí, Entonces la verdad es que en ese momento yo fui con el eje a mi analista, ¿no? Le dije, hice algo que no sé si debía haber hecho y lo hice fuera del consultorio, sí, sí, ¿no? sí, En el espacio común. Yo le dije a la niña, te voy a abrazar, y la abracé, ¿no? Y se contuvo, ¿no? Y a lo que sí, voy es que en un punto, sí, ¿no? O sea, eso es lo interesante porque es hasta dónde sí te implicas. sí, 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 Y claro, me parece que la cura es justamente como en estas prácticas, palabras, gestos, actos, pues de lo que se tratan es de contener, amparar, ¿no? Arropar. exacto. Y con esto, pues me recuerda esta frase de Freud, ¿no? Que dice, nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad, pero con frecuencia también son la fuente de nuestra fuerza. Cuando ya logramos trascender parte de ellos, ¿no? Que es muy Total, interesante. Sí, muchos total, ¿no? dicen, es que leer a Lacan y demás es súper interesante, muy profundo, pero las bases están en Freud, ¿no? Y es volver a Freud. Y hay más, Charlie, Winnicott, Sí, Bio, ¿no? O claro, sea, para entender cuestión del desamparo, creo que la clave es Freud, me parece Bion, Winnicott, ¿no? exacto, sí, sí, Ferenczi. sí, O sea, creo que son los referentes para pensar y desplegar el tema del, pues, del desamparo, desamparo, claro. ¿no? Pues muy bien. Eh, ¿Te gustaría ir cerrando como para ya finalizar? No sé si pudieras comentar a lo mejor algún título de algún texto, por ahí que les llegase a interesar, de los que ya están incluidos en el libro. Sí, claro. Digo, la carátula también está como súper interesante, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, sí. también esta parte, la carátula también es bien llamativa, ¿no? Que es la que me propuso Samuel. Está súper. Me puso Sí. otras, la verdad es que están lindas. A lo mejor te las paso para que las Pero proyecten, es que pero esta proyecta el dolor, ¿no? totalmente, ¿no? Entonces, sí creo que es como súper interesante, Sí, ¿no? La carátula, o sea, sí la veo como algo bien curioso, que ahorita porque está en pues el otro pantalla. volteado, Sí, sí. ¿no? El otro volteado ahí, y pues los demás ahí como testigos, ¿no? Que también a veces pasa. Exacto. Es ¿Qué como suele algo pasar? sumamente curiosón, ¿no? Y bueno, pues también te pasaré ahí la cuestión para que se proyecte el índice, quizá vale la pena, ¿no? Ajá, exactamente. Pero, pues bueno, está en una primer parte el desamparo, el discurso capital o virtual, colectividad e individualidad, ¿no? Ahí está el texto, entra tu texto, entra Armando Quintero, que es un amigo de la maestría, no, no, pero hablan sobre la colectividad en la era posmoderna, Sí, sí, la sí. enajenación del goce, el malestar en la cultura, que ese es de Bariña, el tuyo, el sujeto y lo virtual,
¿no? De Armando, pues vuelve a escribir con la escucha, el síntoma en el tiempo de los lazos líquidos, ¿no? Que ahí se ampara mucho ampara, vuelvo al tema, se contiene, ¿no? Sí, sí. De Bauman, De ¿no? Bauman. El Sí, tomo sí. 2 es Desamparo y Pandemia, ahí escribe un amigo que también quiero mucho, Victoriano, ¿no? Que habla como el desamparo, la no escucha, el distanciamiento social. Viene Brenda, también es una amiga muy querida, y la verdad es que a ella le debo mucho porque con ella es patear textos, ¿no? Ayúdame a Ajá. leerlos, cómo lo lees, Sí, y me sí. ayudaba a corregir, no solo era yo el que hacía parte de corrección, Claro, hasta claro. para textos delante le digo, oye, ayúdame, ¿no? Y Ajá. ya me da sugerencias, Claro, ¿no? claro. Pero el de Brenda también es un texto largo, pero es muy bueno, porque la pone como el pensar subversivo, los impases del arropamiento en las infancias ante la pandemia, una coyuntura entre lo institucional, lo familiar y lo subjetivo. Viene Santiago Blanco, argentino, amar y trabajar en pandemia. Ajá. Viene Karen Ferdosi, ¿no? Que es la experiencia de pérdida en la clínica, arropando el desamparo en tiempos de pandemia, que estas son las pérdidas, ¿no? Exacto. Y viene parte 3 abro yo, con la apuesta de un amparo en una salud mental comunitaria. Viene Diana con la cuestión de los bordes del extremo del malestar contemporáneo, una clínica posible de las autolesiones. Viene Pía con entre la memoria y el olvido, el dolor del desamparo, que es la apuesta de Pía, ¿no? El dolor del desamparo, o sea, Muy bueno. duele, Sí, sí, sí. ¿no? Sadie, la separación de los padres como posible habilitador del desamparo en los niños, ¿no? O sea, cuando también ahora ya vemos muchos divorcios, ¿no? Sí, sí, sí. Y parejas que ya tienen hijos porque no, pues, hay un fracaso, ¿no? Amoroso. Y Y pero cómo esto lo impacta, viven los niños, claro. ¿no? Y yo cierro con el de amor en tiempos de desamparo, ¿no? O sea, esos son los textos y los prefacios, ¿no? Y vamos a echar la porra a Chuy, ¿no? A Mari Padilla, que abre con un poema, Claro. ¿no? Sí, Y y que también que es le muy encantan lúcido. esos poemas de dolor. Exacto. Entonces, la realidad es que se abre con un poema de Marichuy Padilla, dos prefacios, uno de Magnolia, que también la quiero mucho, y uno de una maestra que tuve en la licenciatura, Qué interesante. ¿no? Sí, sí, sí. Pues muy bien. Los invitamos a adquirir el libro, a que se sigan sumando a Zona Psique, a que le den like, compartan, se suscriban. Y pues te propongo en alguna otra cápsula que ya estén más de los colaboradores del libro para que pudiéramos hablar a lo mejor breve de cada particular colaboración que hicieron, Claro, Charlie, ¿no? totalmente, ¿no? Para que los conozcan también, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias, te agradezco mucho tu tiempo y pues estamos ahí en contacto. Claro que sí, Charlie, pues gracias por el espacio, gracias a los que nos escuchan, ¿no? Y que pues ojalá se sumen a la lectura del libro y seguir el canal, ¿no? Y evidentemente pues seguir habiendo preguntas incluso con las lecturas que suscitan, ¿no? En Sí, este caso el libro quizá, claro. ¿no? Va a haber muchas preguntas ahí que se van a abrir. Pues gracias, estamos en contacto, cuídate mucho. Claro. Cuídate, gracias Charlie, estamos en contacto. Bye.